¿Te acuerdas del largo orfelinato de las estaciones? Atravesamos ciudades que giraban todo el día y de noche vomitaban el sol de las jornadas. Guillermo Apollinaire. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares. En nuestra sección de este año vamos a abrir una nueva parte en donde vamos a hablar de ciertas biografías de algunos escritores, porque muchos de los lunares que nos han estado recomendando también sus lecturas favoritas, de los cuales nosotros estamos haciendo reseñas diario, también nos han dicho que pudiéramos hacer una pequeña biografía quizás de algunos de estos personajes. Bueno, de algunos de estos autores que tan gratamente nos presentan sus personajes. Y pues este año, en un afán de poder ampliar un poquito nuestro conocimiento, porque como les digo, del mismo modo como aprendo yo, aprenden muchas de las personas, pero inicialmente yo, porque me da la tarea de hacer la investigación, a crear estos textos, estos guiones y todo lo que deriva de ello, pues he estado aprendiendo con el tiempo muchísimo. En estos 4 años que llevamos haciendo esto de Crónica Lunares de Sun, hemos estado desarrollando una facilidad para encontrar la información también, y para que ustedes nos vayan indicando el caminito de qué es lo que les gusta que vayamos hablando. Y pues este año, como les digo, nos vamos a dar la tarea de poder hablar un poquito de estos autores. Y pues hoy, aquí empezando con esta frase de su libro Alcoholes, que si no mal me equivoco está hecho en 1913, de Guillermo Apollinaire, vamos a hablar de este mismo autor, ¿vale? Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lonares y sin más ni más, escuchamos el intro y comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares de Sun. Yo soy Irving Sun, escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos. Guillermo Apollinaire fue un hombre época, cuyo nombre nos resucita instantáneamente el París artista donde se fragó buena parte de nuestra modernidad literaria de principios del siglo XX. La imagen de un Apollinaire, entusiasmado con la estética cubista y las nuevas tendencias, escribiendo sus versos en una esquina de una mesa de café, preocupado por seducir y sorprender, espontáneo y locuaz, amante de la caricatura y la parodia, hábil inventor de retruécanos, capaz de absorber como propio todo aquello que escuchaba o leía, sin ser falsa, es incompleta. Ahora bien, el trabajo de escritura que contienen los manuscritos de este poeta, prosista y pornógrafo que nunca llegó a asumir su condición de hijo ilegítimo, nos revela una obra marcada a sangre y fuego por la fractura de todas sus formas. Vocación tanto como modo de subsistencia. La literatura de este mal amado, perseguido a lo largo de su breve y difícil existencia por las dificultades económicas y por los desengaños amorosos, encuentra su unidad en una ruptura de formas, de temas y espacios, en la oposición constante de contrarios. La participación de Apollinaire en las distintas colecciones eróticas y en la elaboración del catálogo del infierno de la Biblioteca Nacional Francesa no obedece solo, como se ha dicho anteriormente, a razones pecuniarias. La práctica de la escritura erótica o pornográfica constituye una modernidad más, junto al teatro o la prosa poética, de este espacio privilegiado de libertad que fue la literatura para Apollinaire. Y más allá del impacto incontestable de los acontecimientos de la escritura, o sea, la guerra, el desamor, las innovaciones artísticas, Apollinaire es un poeta de la desintegración. De ella surge el torbellino de su obra, elaborada en menos de 20 años, con la que empezamos,
la de Alcoholes en 1913 y la de Caligramas en 1918, estos dos libros de poemas, por los que el autor se consideró a sí mismo como un artista maduro, son la punta del iceberg. Nacido en Roma Kostrowski, una joven procedente de la nobleza polaca que se dejó seducir por un oficial del ejército real de dos Sicilias, el futuro Apolinare fue bautizado como Guillermus Apollinarius Albertus de Kostrowski. Ni en sus libros ni en sus cartas menciona el poeta al padre, que lo abandona cuando tenía 3 años junto a su madre y a su hermano Alberto. Ahora bien, la etapa transcurrida en Mónaco y Niza, donde continúa sus estudios, lo familiariza con los sonidos, los colores y los olores del sur. A ello se debe, decía Gómez de la Serna, el desbordamiento pagano y exceso de su obra. Sus primeras composiciones, poemas y relatos eróticos nos muestran ya una marcada propensión a la invención fabulosa y a su superchería, que se confirma en El encantador putrefacto, escrito hacia casi los años 20. En 1899 se establece en París, donde sobrevive con ocupaciones poco lucrativas y se construye como poeta, ciudad que Apolinare evoca el paseante de las dos orillas, este último que fue póstumo. En 1901 realiza una estancia en Renania como preceptor al servicio de la vizcondesa de Milhau, quien le permite entrar en contacto con el paisaje y las leyendas germanas. Las 11.000 vergas podrían ser el eco silencioso de una leyenda de la colonia en la que perecen los 11.000 vírgenes. Y también durante este periodo, determinante en la formación de su sensibilidad poética, Apollinaire se enamora de la joven ama de llaves de la vizcondesa, llamada Annie Paiden. Sus amores rechazados ocupan un lugar importante en Alcoholes, cuya composición inicia en esta época. El paisaje de los poemas Otoño enfermo o Los colquicos es el del amargo otoño renano que Apolinare acaba asociando a cada nuevo amor. 2 años después de su regreso a París en 1902, el poeta es nuevamente rechazado por Annie cuando va a visitarla a Londres. La canción del mal amado, composición de notable longitud, es la crónica caótica de todos estos años. A partir de 1905, Apolinare escribe para la Revue Blanche y La Plume, llegando a fundar su propia revista llamada Le Festin de Astopé. Amigo de Harry y Max Jacob, acude con frecuencia a los talleres del Berthoud Lavoisier, donde se gesta el cubismo pictórico. Fascinado por la obra poética de Picasso, el poeta reclama en Meditaciones estéticas. Los pintores cubistas, una mayor libertad en la creación de imágenes y en el lenguaje poético. Sin renunciar a lo anterior, el arte debe de ser generador de un esprit nouveau que deje atrás el servilismo de la imitación realista, ahora suplantada por la técnica fotográfica. Su relación con Marie Laurencin, joven artista de la que Picasso le había hablado e inspiradora silenciosa en los versos de El puente de Mirabeau, también acaba en ruptura en 1912. La breve estancia en prisión del poeta, acusado de complicidad en un robo cometido en el Louvre, no propició un desenlace feliz. Se dice que él fue parte de estos cómplices que se robaron la Mona Lisa. Y bueno, Apollinaire fue objeto de comentarios pocos lisonjeros sobre su posible implicación en el robo, su origen extranjero y su contribución a la reedición de obras de carácter silencioso. Y aunque fue absuelto al poco tiempo, ante el temor de ser expulsado de Francia, el poeta que mejor personificaba el espíritu vanguardista en París se vio obligado a multiplicar sus demostraciones públicas de patriotismo y a distanciarse de sus contemporáneos alemanes. El estallido de la guerra deja al poeta sin recursos económicos también. Alistándose como artillero, consigue cubrir sus necesidades vitales y alejarse de Lowe, su último fracaso amoroso. Apollinaire vuelve a ilusionarse con Madeleine Peyre,
a quien conoce en un trayecto de tren de Niza a Marsella y que convierte en confidente epistolar de su trabajo poético. Las 3/4 partes de su libro Caligramas fueron compuestas en las trincheras. En 1916, un peligroso impacto de obús le perforó el casco, llegando hasta la sien, por lo que el poeta tuvo que someterse a una treplantación. Su estado de salud y su carácter se ven sensiblemente afectados, y aunque a su regreso del frente, Apolinar es considerado como el maestro de los poetas que le rodean, abandona su noviazgo con Madeleine, y tras una época de malestar profundo, surge Jacqueline Clough, la linda pelirroja de Caligramas, con quien acaba casándose en mayo de 1918, 6 meses antes de sucumbir a una epidemia de gripe infecciosa. Bueno, a pesar de la discreción con la que Apolinar resume a Breton su bagaje literario, la bulimia documentalista de este cliente asiduo a las bibliotecas parisinas lo introduce a anotar compulsivamente listas de palabras, ocurrencias de todo tipo que descubre en revistas de vulgarización científica, tratados de egiptología y de folclore, libros de temática obscena o insólita, manuales de esoterismo, textos literarios, preferentemente marginales y populares. Esta práctica poco ortodoxa de lectura le proporciona una reseña inagotable de la que se extraen fragmentos más o menos largos, versos o vocablos insólitos hallados en léxicos especializados y cuya sonoridad o poder evocador atraen su atención, tejiendo de título en título un texto único. Mediante la acumulación de datos y conocimientos, el sujeto satura y satura el agujero sin fondo desde su origen bastardo. La libido esciendi de Apolinar se convierte así en una vida de autoengendramiento, al igual que su pretensión de abrazar la totalidad de tendencias que atraviesa el arte de su tiempo, y abierto a todas las innovaciones artísticas. Apolinar desconfía de sus escritos sobre el arte del intelectualismo y del academicismo y privilegia la institución y la emoción. La importancia del cubismo en la arquitectura de su poesía no impide preferir a las personalidades carismáticas como Picasso y, si se interesa por la audacia futurista, permanece escéptico ante el automatismo y la especulación teórica. Su práctica en los poemas conversación, en los que se propone recoger el sonido ambiente, los poemas simultáneos, los caligramas o el collage, sin olvidar la estrofa regular y el verso libre, nos dan cuenta de una estética ecléctica sin romper de todo con la tradición. Persigue renovar la expresión poética. No en vano, Apolinar subtituló Drama surrealista, acuñando el término, no el concepto, su obra teatral Las tetas de Tiresia, convirtiéndola en emblema de la vanguardia. En la medida en la que se hace posible la fabricación de un yo literario a la vez divino e indigno, todopoderoso y humillado, las técnicas de la modernidad literaria son para Apolinar más que una moda. Su obra constituye un inmenso puzzle sin recomponer donde un sujeto desmembrado experimenta todas las metamorfosis. La falsedad es una madre fecunda, nos afirma Apolinar, quien sin embargo no entiende la función de la poesía como un juego de malabares formalistas, sino como la fabricación de una realidad paralela más auténtica y sólida que las de las apariencias. Así como El Barón de Ormezan y El Jeresiarca y compañía, esta obra hecha en 1910 si no me equivoco, con el fin de filmar un asesinato verosímil, organiza junto a su equipo un crimen obligando a un transeúnte a asesinar a una pareja que también encuentra en la calle. Apolinar hace que las cosas dejen de ser lo que nos dicen que son, a través del simulacro y la superchería. Las novelas de caballería le brindan personajes y hazañas excepcionales y maravillosas, toda la imaginación, en definitiva, del mundo celta, antítesis del cristianismo al que responsabiliza de su nacimiento mancillado. La contestación de las apariencias comienza, así para Apolinar, con la irreverencia. También en El Jeresiarca y Sia, un cura lucha contra la falta de fe
consagrando todos los panes de las panaderías de la ciudad, lo que provoca un sacrilegio colectivo. Y el judío Fernin Sohn, convencido de que se salvará si es bautizado antes de morir, se declara culpable de todos sus pecados, sin contar con que el poder redentor del agua bautismal podría quedar anulado al tornarse esta orina de caballo. Personajes marginales que violan las reglas de buena conducta habitan esta realidad paralela cuyo principio unificador es, paradójicamente, la ruptura. Recurren en toda su proporción poética. La ruptura se manifiesta tanto en el plano formal, en la sintaxis, en la puntuación, en la tipografía, en la disposición de los elementos en la página, como en el temático, fundando un universo mítico poblado por figuras de identificación que asocian poderes sobrenaturales con sufrimiento y castigo. El encantador putrefacto, su primer libro, nos ilustra, comenzando por el título, la necesidad de reinventar bajo el signo de oxímoron un origen en el que conviven la magia y la degradación. La segmentación del cuerpo, la cabeza que el soñador de Onicrínica toma en sus manos para interrogarla lanzándola al mar a causa de su ignorancia, el ojo azul que el poeta asesinado ronda obsesivamente a los pequeños moradores de un pensionado, se convierte en metáfora de un yo a la vez fragmentado y múltiple. Los poderes sobrenaturales, o sea, el gigantismo, ubicuidad de diversas figuras de identificación, denotan una voluntad intermitente de inmoralidad basada en la omnipresencia creativa. El Merlín del encantador putrefacto ve, a la vez muerto y consciente, cómo se congregan en torno a él seres reales e imaginarios de todas las épocas, mientras que la estatua del poeta Cromimantal, alter ego de su biografía mítica El poeta asesinado, está esculpida con un curioso material, la nada. El libro Alcoholes fue considerado escandaloso por muchos en su momento de su publicación. Otros lo compararon con una trastienda en la que se amontonaban todo tipo de mercancías poéticas. Las composiciones más antiguas, de inspiración simbolista, se alternan con otras, como lo es Zona, la más reciente de todas, que marcan la intervención de una nueva estética basada en el ascendenton, la ruptura, la dispersión y la simultaneidad. También se alternan y se yuxtaponen puntos de vista y emociones contradictorios, lo que proporciona el conjunto de un aspecto de construcción cubista que incluyen efectos de simetría y de circularidad. Ahora bien, los poemas de temática amorosa, ciclos de Annie, de inspiración renana y de Maury Laucerin, y elegíaca principalmente, aunque algunos abordan la naturaleza del lenguaje poético, expresan el dolor y la tristeza que experimentan el mal amado. Zona, el caótico balance espiritual y sentimental que abre el poemario, se presenta como un deambular urbano durante el que irrumpen retazos inconexos del pasado infernal del sujeto poético. El alcohol, que arde como la vida, simboliza sufrimientos y fracasos a la vez y remite a su transfiguración poética por medio del fuego purificador. Ambos aspectos, opuestos y complementarios, pueden observarse en la distribución temática de estos poemas. Por una parte, los que abordan la muerte, el paso del tiempo, el otoño, el crepúsculo, la falsedad del sentimiento amoroso, y por otra, los poemas de resurrección, el martirio regenerador, el fuego con el símbolo de la llama poética. En su libro Caligramas, seguido del subtítulo Poemas de la Paz y la Guerra, aparece unos meses antes de la muerte de Apolinar. Y aunque el libro no contiene solo caligramas, llamados en su primer momento ideogramas líricos, la elección del título muestra la voluntad del poeta de subrayar el carácter innovador y la dimensión visual de su obra. A quienes solo vieron en caligramas un divertimiento inofensivo incapaz de hacer emerger una voz poética singular, se culpó de ello a la disposición visual del poema como composición gráfica. Les pasó por alto lo esencial de una poesía que, no por sorprendente, es menos emotiva. La primera parte, en su libro Ondas,
contienen las composiciones más innovadoras escritas en su mayoría antes de la guerra, y de ahí viene el subtítulo. El resto del libro se ordena siguiendo la cronología del periodo de guerra. Apolinar captaba instantáneamente los gustos e ideas de sus interlocutores, y según parece, esta proverbial capacidad de mimetismo le llevan a adoptar sus formas de habla y sus entonaciones, lo que favoreció la incorporación de sus poemas de retazos de expresiones populares o regionales y de canciones de cuartel que oían sus compañeros. Y al igual que muchos combatientes, el poeta quiso ver en la guerra el surgimiento de un nuevo mundo para soportar la convivencia diaria con la muerte. La energía con la que Apolinar habla de su vida en el frente se corresponde en un momento de su existencia rico en emociones, en el que la espera de la victoria se asocia con el amor y la esperanza de un porvenir mejor. De lo maravilloso a lo macabro, de lo sublime a lo abyecto, la dinámica de lo imaginario de Apolinar nos confronta a nosotros los lunares, a ustedes los lectores, con un mundo en el que no existe superación ni resolución en la ruptura que oponen a los contrarios. De un extremo a otro de su obra, las más diversas situaciones en las que se opone la luz y la oscuridad, ascensión y caída, inmortalidad y pobredumbre, remiten a una misma fricción de los orígenes de que el nacimiento del poeta exige un sacrificio, del desamor ofreciendo a cambio una recompensa y travestismo de identidades que permite a este poeta disimularse tras todo este mito. Si te gusta lo que estamos haciendo y disfrutas de cierto modo cada uno de los capítulos, me gustaría mucho que nos dejaras un like, que te hicieras partícipe aquí con nosotros dejándonos un comentario, quizás alguna de las biografías que quisieras de las que habláramos aquí en el programa. Me gustaría mucho también que nos dieras like, que te suscribieras, que te hicieras miembro del canal aquí en YouTube, si nos estás escuchando en YouTube, que nos dejaras, no sé, una estrellita, una calificación en Spotify si también nos estás escuchando. Y recuerda que nos puedes encontrar en casi todas las plataformas de audio de podcast. Y pues nada, quiero mandarte un abrazo, quiero mandarles un abrazo muy muy especial. Espero que empiecen el año de forma formidable. Ahorita llevamos estos cuantos días del año 2025 y pues desde México, yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima semana para hablar de alguna otra biografía, ¿vale? Suscríbete a Crónica Lunares de Sun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Sun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?